Estamos acá en esta mesa, ¿sí? Que tiene un nombre, lo digo exactamente, Comisión 16, Forma y Materialidad, y esto tiene que ver con un cuaderno de diseño número 164, ya vamos por los 164, wow, ¿sí? Cuando lleguemos a 200 vamos a tener que festejar, creo que en cualquier momento, que se llama Lógicas Poéticas del Habitar, y tomamos como objeto de análisis el espacio doméstico. Acá nuestro moderador nos está diciendo, nos está compartiendo por link, ¿sí? La publicación, que ya pueden compartirla con sus conocidos, amigos, familiares y con académicos de las instituciones en las que trabajan. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema de lógicas poéticas del habitar. Vamos a seguir el orden del texto, ¿sí? Disculpen que comienzo yo, pero después vamos a tratar de mantener los 10 minutos por expositores, 10, 12 minutos con toda la furia, ¿sí? Y después hacemos un cierre, ¿sí? Así tenemos la posibilidad de una pequeña reflexión. El orden es, ¿sí? Hola Cecilia, qué lindo verte. Voy a comenzar yo porque me tocó hacer el prólogo y la presentación. Luego va a estar Jorge, que está, yo lo tengo ahí, ustedes lo tienen por ahí en la pantalla. Después de Jorge viene Jimena desde Bolivia, ¿sí? Jorge está acá nomás, pero Jimena está en Bolivia. Luego va a continuar Marc y Elvia desde Colombia, ¿sí? Florencia desde Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Giovanni Delgado y Boris desde Cuenca, Ecuador. Cecilia Marengo y Miriam Liborio desde Córdoba, Argentina, ¿sí? Moisés me avisó que no podía estar por un compromiso. Moisés es un trabajo muy interesante y escribe desde Brasil. Y luego tenemos, por último, a Antonino Reynoso Bonefoy y Alejandro Durán Vargas. ¿Están los dos en Chile o están alguno en otro lado? Quisimos ir a Palermo, pero estamos en Chile. Ah, bueno. Sí, me dijiste que estaba haciendo las valijas, pero Sí, bueno. ¿Sí? próximo viaje. Próximo viaje. Bueno, comenzamos, entonces voy a compartir. Disculpen que yo tengo un problema acá, les voy a contar. Tenemos exactamente 20 personas en nuestra casa porque están filmando una película, ¿sí? Entonces van a ver que pasa gente, hacen ruido. Ustedes no presten atención, es parte de la escenografía de la película, ¿sí? Nos hemos refugiado en la planta baja, pero arriba no sabemos lo que sucede, ¿sí? En cualquier momento pedimos refugio en algún país latinoamericano. Bueno, entonces, voy a compartir, ¿sí? Voy a poner que, bueno, voy a compartir, puedo compartir, y ahí está. Bueno, no sé si lo ven bien. Acá es el título, ¿sí? 18 horas de Argentina, porque algunos tenían problemas con los horarios, ¿sí? En distintas partes de América, en algunos lados son las 4 de la tarde, otros son las 5, ¿sí? Bueno. Entonces, el trabajo era sobre una primera definición sobre la noción de lógicas de proyecto y lógicas poéticas. Son términos que se usan, o expresiones que se usan ahora reiteradas veces, pero pocas veces se define con precisión. Entonces tomamos dos definiciones, hay otra de Di Stratman que es muy interesante desde Córdoba, pero para resumir rápidamente, Roberto Fernández, tomo mi tiempo, sí, ya tengo un minuto, ¿sí? Roberto Fernández caracteriza las lógicas de proyecto como estructuras conceptuales que permiten entender los fines y problemas del proyecto dentro de hipótesis subyacentes que provienen de esquemas teóricos referenciales. Y también coincide en este punto Jorge Pokropek, que va a hablar de lógicas proyectuales poéticas, refiriéndose a estructuras conceptuales que organizan un proceso proyectual tendiente a prefigurar y producir una forma. Que para Jorge no solamente tiene que tener la satisfacción
de necesidades humanas prosaico-utilitarias, sino también espirituales y poéticas. Entonces encontramos dentro de la lógica la noción de orden, sentido e intención. Hablamos luego de habitar. La noción de habitar está ligada a tres cuestiones: la noción de intimidad, la noción de seguridad y la noción de abrigo y guardado. Heidegger define al habitar como la manera en que el hombre está en el mundo. La forma como somos es el habitar. Cómo nos definimos tiene que ver con el habitar. Breyer afirma que el espacio y el mundo no son mercancías del intelecto, no dependen originariamente de facultades mentales, el hombre es su sitio, donde habita, cómo habita. Y habla de esta relación de mismidad y situación, mismidad y alteridad, uno y los otros. Para Doherty intenta construir una teoría del habitar que implica un estudio en una práctica, en una construcción social, que implica una interacción entre sujetos y objetos, con la flexibilidad que esto discurre por la historia, o sea que esto es construido contextualmente, construido históricamente. Y encontramos, a partir de la mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y este siglo XXI, el moderno encanto por las pequeñas cosas. El habitar es habitar con objetos. Y acá yo traigo a colación una hermosa canción de Marilena Walsh que se llama Sábana y Mantel. Entonces, recordemos que los ajuares de novia comenzaban con bordar las sábanas y mantel. La descripción de costumbres es capaz de vincular las actividades humanas con diferentes configuraciones de la espacialidad, asociando las espacialidades con mobiliario, equipamiento, utensilios, ¿sí?, que tienen que ver con ciertos rituales sociales. Dice Marilena Walsh que la sábana y mantel son sencilla gala de pobre y no lujo de burgués, que se puede tener mucho pero no tener con quién. Y no le voy a leer toda esta canción que es maravillosa, escúchenla por ahí cantada por ella misma. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. ¿Sí? ¿Cómo nos define nuestra condición humana? Y pensemos en la existencia mínima, estos departamentos que hacía, ¿sí?, en la década del 20 y del 30, fundamentalmente la década del 20, la nueva objetividad formal alemana, donde hacían departamentos minúsculos, donde la cama se guardaba dentro de un placar, se sacaba la mesa, no había ni sábana ni mantel. La domesticidad es un concepto que hay que volver a replantear y redefinir. La vivienda es el dominio privado por excelencia, y sabemos que una de las formas de probar la identidad es domiciliaria, y que el domicilio es inviolable, es sagrado. Y entonces, dice Hannah Arendt, la diferencia de lo interior y lo privado y lo público, si lo exterior tiene que ver con este espacio doméstico. Y celebra a los romanos que consagraron este espacio íntimo. Vemos la imagen típica de la casa que dibujan los niños, casas que quizás nunca habitaron, viven en departamentos pero dibujan esta casa, y cómo repetidamente desde la arquitectura buscamos estas formas de habitar, ¿no? La espacialidad. Para Heidegger, maestro de Hannah Arendt, espacio y lugar no son sinónimos. El espacio es físico y el lugar es existencial. El descubrimiento moderno de la intimidad pone en manifiesto el recorrido que se realiza en los últimos 100 años desde que el universo exterior al universo privado, que anteriormente se encontraba protegido de la inspección pública. Y todo esto aparece con estudios feministas, lo que se llama historia de las mujeres, donde se redescubre lo obvio, el espacio privado, que era un espacio para las mujeres. El espacio público es un espacio de hombres y el espacio privado era un espacio reservado a las mujeres. Entonces encontramos que la casa se vuelve un sujeto histórico digno de análisis. Desde la casa criolla con una serie de patios, o lo que llamamos la casa opulenta de la gran burguesía, con un programa complejo, ¿sí?, y donde había salones con funciones muy específicas, desde un salón para fumar para el hombre, o un escritorio, una biblioteca, el salón de billar, ¿sí?, o el salón para las mujeres donde, hablo de la gran élite, ¿no?, bordaban y conversaban, que era toda una actividad social, hasta los conventillos o casas de vecindad latinoamericanas, donde
el lugar de habitar era muy simple, una habitación, ¿sí? Luego encontramos la casa de espacio lateral, llamada en América Latina Casa Chorizo, ¿sí? Donde también las habitaciones son de una complejidad muy leve, hasta lo que definimos como la casa compacta en los suburbios, ¿sí? Que mostraba el ideal de la vivienda unifamiliar para una familia nuclear. Ya no era una familia extendida, sino que era una casa dirigida a padres, madres e hijos. Encontramos cómo las espacialidades van cambiando. No voy a hacer detalle porque esto lo tienen, el que quieran puedan leer en el artículo, ¿sí? Cómo el espacio doméstico fue un objeto de estudio del Beaux-Arts, desde los manuales de Julien Guadet, ¿sí? También fue un objeto de estudio desde el mobiliario que tenía que ser liviano, transparente, ¿sí? Limpio, higiénico, y la imagen de cómo se va pasando de la comodidad al confort. El confort tiene que ver con lo tecnológico, el consumo de artefactos, ¿sí? Esta vida, comillas, moderna, ¿sí? Entonces vemos la sofisticación que va teniendo la vivienda familiar. Y luego encontramos cómo la vivienda cumplió un trabajo de disciplinamiento social, al anclar, por ejemplo, en Argentina, a los inmigrantes a un lugar determinado. Cómo empezó a definir ciertas prácticas y hábitos, la aparición de la cocina higiénica o el baño, ¿sí? Los lugares de sociabilidad. Antiguamente estaba la sala y el comedor, luego se fueron compactando, y a partir de estos interiores domésticos que se transformaron en modelos de habitar, encontramos cambios en la forma de habitar de la sociedad. Y esto estaba dirigido a las mujeres, las que eran las, entre comillas, reinas del hogar. Entonces, desde las revistas Caras y Caretas, la revista Pebete, ¿sí? Hasta la revista Casas y Jardines, la revista Claudia, las revistas de Coralia, algunas eran revistas como Claudia que tenían otras secciones como cocina, moda, niños y la parte de decoración, ¿no? Giovanni, este título que en algún momento genera todo un debate si la palabra correcta es decorar o cuál es. Y por último encontramos esta difusión de estas imágenes idealizadas. Pienso en una película Las mujeres perfectas, ¿no? Pero también en una vieja serie hechizada de los 60, donde la protagonista con mover la nariz aseaba toda su casa y ordenaba, y cómo esto fue transformando a la mujer en la encargada, la responsable de la cocina, los niños y la iglesia, y en esto de la casa, ¿sí? Entonces, según Beatriz Colomina, la modernidad coincide con la publicidad de la privacidad. Esto es una cosa bastante compleja. Se da público, se da a conocer públicamente lo que era íntimo, lo que era privado. Entonces las imágenes tienen un carácter performativo, ¿sí? Y diciendo los modos correctos de habitar. Y esto implica una especie de voyeur público que espía cómo habitan los otros y constituye desde la oscuridad de la vida cotidiana al esplendor de lo último. Y para terminar y cumplir con estos 10 minutos, ¿sí? Encontramos cómo ahora el papel que tienen los reality, donde muestran una familia, ¿sí? Viviendo en el caos, en el desorden, y vienen promotores de diseño y hablando de un concepto de amplio, ¿sí? Derriban muros, ponen islas en la cocina y generan un espacio que también sigue siendo para las revistas. En estas cocinas no se puede cocinar sin que toda la casa huela a comida. Es difícil que alguien esté cocinando y otro esté viendo televisión al mismo tiempo porque el ruido del cocinar afecta, pero de vuelta vuelven a plantear estas imágenes idealizadas del habitar contemporáneo, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y dejo la palabra a Jorge Pokropek.
Jorge está silenciado. Ustedes escuchan a Jorge, Jorge, no te estamos escuchando. No, no, yo no estoy escuchando. ¿No se escucha? No, no se se escucha. escucha. A ver, voy a poner mi audio. Habla fuerte. ¿Ahí se escucha? Tal vez si es que cambian de puesto o ubicación, Jorge, sería mejor, con Ana, si cambias con Ana. El tema es que tenemos cada uno el power en nuestras máquinas. Le pongo el micrófono. Ya, si no, está un tanto lejano. Acércate. ¿Pero funciona esto? Sí, ahí se te escucha mejor. No veo. Ana, ya me puedo apoyar esto. Es lo que hay. Es lo que hay. Me piden 10 minutos y después 15 minutos de distracciones. Bueno, ¿estamos o no estamos? Sí. Estamos mal. Nada, yo empezaba diciendo buenas noches, gracias por estar y todo eso. Como siempre, yo tengo buena luz y ya tiene una luz espantosa. A mí no voy a hablar a oscura, te parezco fantasma, pero bueno, es un tema estético, ¿qué se le va a hacer? Nada, arranco ya. Ya quiere decir que, bueno, arrancaba explicando brevemente que para todo el mundo conoce esta hermosa imagen de la obra de Cristo que tapa todo con un mantel, podríamos decir, el acantilado y es lo que hacen los artistas, o sea, ocultar para revelar otra cosa. Y a mí me parece que por ahí pasa siempre la función del diseñador, del artista, que oculta una parte del mundo, de alguna manera lo enigmatiza, lo problematiza, y en realidad lo que hace es convertirlo en arte. Goodman habla de la cantidad de mundos posibles de ser conceptualizados, y a mí me interesaba rescatar esta frase que era de que hay mundos prosaicos y mundos poéticos. Desde ese enfoque también rescataba la frase de Borges, que dice, quizás la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas, quizás la historia universal es la diversa entonación de algunas metáforas, y para mí la metáfora central, digamos, de la forma arquitectónica es siempre el mito de Sísifo, esta cosa, digamos, de tratar de luchar por la condición humana, ascender y descender inevitablemente. No me andan las flechitas. Te das cuenta que te dan 15 minutos, 10 minutos y después no te andan las flechitas. Bueno, ¿qué pasa? Ahí se ve. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, leo rápido. La poetización del espacio doméstico mediante 13 principios poetizantes es un breve artículo en el que se reúnen y resumen los instrumentos conceptuales básicos para configurar una lógica proyectual poética general que permita producir la totalidad de los espacios arquitectónicos, así como los equipamientos que albergan en función de incrementar su dimensión poética formal y favorecer entonces el incremento de la dimensión poética humana mediante el estímulo de intensas experiencias estéticas que permitan revelaciones poéticas capaces de renovar lo real. Concretamente, la poetización del espacio doméstico implica un conjunto de acciones tendientes a disminuir o minimizar la expresión de las funciones prosaico-utilitarias inherentes a los rituales estereotipados de las prácticas sociales que determinan nuestro modo de habitar el mundo, rigiendo así sobre el estímulo de los estados anímico-conductales que configuran la humana relación con el otro y con el todo. El espacio doméstico debe entenderse como el refugio morada del ser para nutrir el durar de su estar y favorecer su saber hacerse dentro de un habitar poético para alcanzar una vida auténtica. Desde este enfoque, el espacio doméstico debe poseer los requisitos de toda espacialidad poética y evitar ser anestesiante o prosaico para no trivializar al ser. La instrumentación conceptual para proyectar y enseñar a proyectar, enfatizando la expresión poética de las formas y espacialidades, se explicita mediante una teoría del proyecto poético enunciada en nuestra tesis doctoral. Este artículo, entre otras cosas, pretende resumir los rasgos esenciales de tal teoría. Ahora, bueno, después, o sea, también el artículo transita las categorías, como se dice, de Ábalos en La Buena Vida, y es muy divertido porque Ábalos termina tomando posición, y nosotros con él,
con respecto a la casa pragmática, pero la casa pragmática de Ábalos, desde el punto de vista filosófico, siguiendo a Peirce y a Dewey, en realidad es nuestro habitar poético. Así que, dado que Ábalos dice que el sujeto pragmático es una creación artística individual de cada uno sobre sí mismo, una sucesión de experiencias, metáforas y lenguajes que constituyen la propia identidad y en cuya mayor riqueza reside su realización plena. O sea que la casa pragmática es la casa poética. Más allá de las posibles y diversas clasificaciones, nosotros queremos destacar que la poetización del espacio doméstico para el incremento de la dimensión poética humana, mediante su relación con la dimensión poética formal, puede obtenerse dentro de cualquiera de los 4 tipos configurativos espaciales básicos, siempre que se respeten los principios poetizantes que enfaticen la expresión del aspecto poético en el mensaje estético. Dicho esto, uno pasa a una especie de instrumentación, o sea, nuestra teoría del proyecto tiene que ver con una teoría estética, una teoría de la significación y una teoría de la espacialidad, y las 3 juntas dan una teoría del proyecto que es la que nos permite o pretende renovar o transformar de alguna manera los modos de enseñar a proyectar. La noción de dimensión poética tiene que ver precisamente con, como se basa en lo que dice Heidegger. Heidegger con Hölderlin nos dice que el humano habita poéticamente la Tierra, en tanto su existir es un consistir con la lógica profunda y plena que rige al mundo. Lógica armónica del ser en el durar de su estar, que es experiencia estética por la revelación poética. Y el ser es en su dimensión poética, pero para eso uno tiene que trabajar como loco para que justamente este habitar poético nos dé una vida auténtica y no vivir en la anestesia y la trivialización. La dimensión poética es un concepto, justamente es el que nos permite medir el valor estético de la forma arquitectónica y su capacidad para renovar y transformar al mundo. Las acciones poetizantes, muy concretamente como recetario, son estos. Poetizar, hacer poética, es construir una forma semánticamente ambigua, sintácticamente autorreferencial y pragmáticamente emocionante, orientada hacia el estímulo de experiencias estéticas que buscan provocar revelaciones poéticas mediante una catarsis tendiente a renovar los métodos, los mitos que explican la realidad del ser. Eso es poetizar, hacer poética. No es ninguna cosa demasiado más complicada. El único tema es saber instrumentar tales acciones. La hipótesis fundamental nuestra, como siempre, dice eso, que las lógicas proyectuales que incrementan la dimensión poética son las que incrementan la autorreferencialidad sintáctica y la ambigüedad semántica, básicamente. Y que esto sucede mediante un proceso de metaforización casi inevitable cuando uno de alguna manera estructura gramaticalmente a partir de organizaciones retóricas la forma. Después hay hipótesis auxiliares apoyadas en Jacobson, pero lo que interesa fundamentalmente es esta noción de ambigüedad y autorreferencialidad y capacidad emotiva. Definición de arquitectura que va, digamos, como marco teórico inevitable es esta. La arquitectura es la organización retórica, rítmico-metafórica, que determina la dimensión poética formal de las configuraciones habitables para favorecer en los fruidores o habitantes un incremento de su dimensión poética humana mediante el estímulo de experiencias estéticas orientadas a provocar revelaciones poéticas que renueven y mejoren los ritos subyacentes de las prácticas sociales, dentro de las cuales el ser encuentra su sentido y el modo de saber hacerse para obtener una vida auténtica y justificar así el durar de su estar. Esa arquitectura deberá ser intensamente poética y por ende contemporánea y situada, solidaria y sustentable. Digamos, una definición de arquitectura es necesaria si uno pretende enseñar a proyectar arquitectura y uno pretende producir arquitectura, y esta es una definición operativa. ¿Por qué? Porque desde esta definición yo puedo decir que la arquitectura es la organización retórica de ritmos y metáforas. Y yo puedo establecer cuándo hay presencia o ausencia de ritmos, metáforas y organizaciones retóricas mediante los análisis sintácticos semánticos. También hemos establecido con Ana cuáles son las lógicas de la belleza, larga definición. Lo que interesa del tema es que nosotros hemos desplazado este tema de que la belleza está en el ojo del que mira, que no sirve para nada, porque para mí la belleza está en las manos del que produce la forma, intencionándola estéticamente para producir un efecto de sentido en el ojo que mira. Entonces ahí el responsable de la belleza es el diseñador. Y la belleza es un fenómeno estadístico a esta altura del partido y es un valor necesario para los objetos de diseño. El enemigo es el mal gusto. Las fotos, como se dice, aluden a ciertas condiciones que tienen que ver con el mal gusto y cosas que están en el umbral. Quedaría para hablar de cada fotito unos 20 minutos, pero no tenemos tiempo.
Las poéticas arquitectónicas, también lo aclaramos rápidamente, son justamente los distintos lenguajes o idiolectos que cada uno tiene, y algunos son más articulados que otros y permiten decir mejores o peores cosas que otros. Pero bueno, hay que trabajar justamente en la indagación o la reflexión crítica sobre cuáles son los lenguajes esclerosados o los que son vigentes para poder seguir trabajándolos. Las lógicas proyectuales hispánicas pasa lo mismo. Las lógicas, hay una lógica poética global y después hay lógicas poéticas parciales, y uno tiene que poder instrumentar cuáles son y cómo se organizan cada una de estas cosas. Sintetizo poetizando la forma. Poetizar la forma implica emplear lógicas geométricas de control formal para determinar operaciones retóricas que rompan las expectativas interpretativas, renovando la mirada al determinar estructuras rítmicas que, como en la música, estimulen interpretaciones metafóricas y estados emocionales coherentes con las prácticas sociales que deben albergar, permitir y planificar. Eso es poetizar. Ahora bien, bueno, todo esto sigue reflexionando sobre, quedará sentado en archivo, cómo son las lógicas rítmico-metafóricas y cómo de alguna manera interesa las relaciones de paralelismo y entre los distintos signos. Lo que después hacemos es una reflexión crítica sobre la noción de lugar poético, cómo los lugares de alguna manera pueden intencionarse emocionalmente a partir de la relación forma-conducta, forma-emoción y forma-significado, en función de sus estructuras y texturas, diríamos, y después más adelante, bueno, se especifica, por ejemplo, la teoría de la significación, habla de los 4 tipos de signos, de los signos filogenéticos, los signos ontogenéticos, los 4 tipos que determinen de esto, los 3 tipos de mensaje, y esto se superpone, o se tiene que enganchar necesariamente con la teoría de la espacialidad, que es justamente la que venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre la cantidad de entidades y los 4 tipos configurativos espaciales, que nosotros decimos que con cualquiera de estos se puede llenar un buen espacio doméstico, siempre y cuando se atienda a los requisitos específicos de la práctica social ritual que cada uno deba darse. Bueno, nada, estos son nuestros mapas del tema, los últimos desarrollos sobre el tema de la envolvente arquitectónica, que también hace al habitar. Y por fin los 13 principios, que por supuesto no tengo tiempo de explicar, son los 13 principios que los primeros son las que ya hablamos: ambigüedad, autorreferencialidad, son los más importantes, la estructura rítmico-metafórica. Eso está en el primer nivel estructurante, y sí o sí uno debe, como se dice, tomarlo. Después está como se dice, el principio de consistencia, que es el que determina básicamente el eje de acción sobre el cual voy a trabajar, por ejemplo, un tipo de la espacialidad, y después vienen otros principios menores, pero que también coadyuvan, como quien dice, a que la cosa funcione. Por eso terminan dando 13. Yo, como soy un tipo divertido, los puse todos en una especie de poliedro, con distinta cantidad de caras, algunos con agujeros y estrellados, porque necesitaba poder medir, de alguna manera, la dimensión poética mediante un instrumento conceptual. Acá lo más divertido es poder pensar que uno tanta abstracción la puede llevar después a un poliedro. Y ponerle números y cosas y hacer este tipo de divertimentos. Y bueno, nada, como quien dice, el artículo terminaba reflexionando a partir, digamos, del uso de los 13 principios en una humilde casita que diseñamos con Ana, en el cual justamente lo que se pretendía era hablar de la promenade arquitectónica y los distintos tipos espaciales, como habían sido poetizados mediante esta especie de operaciones retóricas, como se dice, sumamente ordenadas por lógicas geométricas de control formal, y que siempre están en la tensión dialéctica de lo masculino y lo femenino, lo ordenado, lo aleatorio, como se dice, lo espontáneo, y lo severo. Y por supuesto aparece el mito de Sísifo, esta anécdota de que suben por el techo caminando, llegan a la cúspide por una escalera y bajan por la otra, y tienen una especie de rito femenino-masculino para mirar la puesta del sol. Y luego, nada, redondeando, bueno, esto tenía que ver con, por supuesto, nuestras casas construidas, ¿no? Y nuestras investigaciones sobre estos temas. Y ya está. Bueno, hemos hecho el mito de Sísifo en 54 casas por lo menos, y algún que otro edificio. Rendimos homenaje a Emilio Ambás, que de algunos lados saben las ideas, ¿no? Y qué sé yo, otras casitas que andan por ahí, éramos más jóvenes cuando hacíamos esta. Y las posiciones personales son las que ya expliqué, así que no las voy a repetir, pero bueno, quedan escritas prolijamente para la posteridad. Y
Y en todo caso lo que interesa destacar es que todos tenemos que construir algún tipo de teoría del proyecto que nos permita operar de forma consciente, racional, porque, digamos, no es un descubrimiento menor entender que uno siempre trabaja desde una teoría más o menos implícita, pero explicitarla, condensarla, sintetizarla, y poder exponerla para saber desde dónde o cómo actúa cada uno, no es un trabajo menor para cada uno, diríamos. Muchas gracias, ya está. No sé cuánto tarde. 12 minutos. 12 minutos. Cuando a Jorge le digo que hable en 12 minutos, hará lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Bueno, ese es lo que hay. Bueno, a continuación, Jimena Romero Valdivieso, desde Bolivia, va a presentar la religiosidad como alianza entre el espacio público y el espacio doméstico en la ciudad de Sucre. ¿Querés compartir o nos vas a comentar? Comparto, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas diapositivas para poderles explicar en qué ha consistido el trabajo. El artículo que aborda la religiosidad aborda a este fenómeno como una alianza entre el espacio público y el espacio doméstico en la ciudad de Sucre, en Bolivia, ya que este asunto religioso muy arraigado en esta ciudad se ha comportado como una directriz que determina y determinó espacialidades urbanas que ingresan a la casa en función al género y a la clase también. Es así que el trabajo hace como un recorrido entre las raíces virreinales de dominación hispánica desde la fundación de Sucre hasta más o menos el siglo XX. En todo caso, habría que establecer tres elementos muy importantes que se han abordado, que es lo urbano, lo religioso y lo doméstico, el espacio doméstico a nivel arquitectónico y también vinculado con algunas prácticas religiosas en la vivienda en Sucre. Empiezo diciendo que lo urbano no solamente se instala desde la cuestión material de reconocer la estructura del damero o la organización del urbano alrededor de una plaza mayor y una catedral, sino que también hay connotaciones de la religiosidad que están dominando la cuestión de la fundación de Sucre, ya que se funda en un territorio donde previamente existía un asentamiento urbano prehispánico que corresponde a la jurisdicción del señorío Yampara. La dominación hispánica emprende pues la conquista y también la dogmatización de la gente y incorpora ciertos asuntos religiosos muy impositivos, sujetos también a una recomposición de tierras. Es decir, hay toda una problemática política, geográfica que se instala en América y también esto sucede en Sucre. Y a partir de las reducciones toledanas impuestas por el virrey Toledo, esta recomposición reorganiza la población, pero no solamente desde un aspecto político y geográfico, sino también viene acompañado este propósito de reducciones toledanas, de recomposición de tierras, viene acompañado por un objetivo de alejamiento a lugares ancestrales. Es decir, hay algo de la religiosidad que domina también la recomposición y la estructuración de la ciudad, ¿no? Lo que se destaca también a partir de aquí es que los templos o los edificios más importantes que se han ido instalando en la ciudad ha sido la edificación de templos de culto católico, no solamente en el corazón de la ciudad, sino también en las periferias de la ciudad para sustituir la religiosidad pagana, ¿no? Lo que sí es muy destacado en Sucre, muy característico, es que a diferencia de otros asentamientos y otras ciudades hispanas, hubo una convivencia muy estrecha entre indígenas y españoles. No se cumplieron de alguna manera las ordenanzas que separaban a los españoles de los indígenas, ¿no? y se quebraron. Y esto también tiene que ver con la historia de la fundación de la ciudad, donde los Yamparas contribuyeron para la
la conquista de la tierra en Sucre, en lo que es ahora Sucre, porque Sucre se fundó en un principio con el nombre de Villa de la Plata, ¿no? Estas alianzas hispanas, indígenas, que también estaban estructuradas bajo clases sociales muy marcadas, bajo probanza de linaje, fueron muy significativas, que permitieron combinación de clases con respecto al reparto inicial de los solares, ¿no? Tener casa poblada era también una práctica muy europea que se vino a instalar, y eso también tiene que ver con la secuencia que va a seguir la historia de la vida doméstica en la casa en Sucre. Estos son los edificios más significativos relacionados con la religiosidad, dado que no solamente las iglesias o algunas capillas estaban siendo dominadas estratégicamente y urbanísticamente en la ciudad, sino que también hay algunos otros edificios de orden político, administrativo. Sucre fue la capital de la Real Audiencia de Charcas, que aquí funcionaba el tribunal de la Real Audiencia de Charcas. Entonces, muchos de ellos tuvieron una relación con la iglesia. La universidad, asimismo, hasta el día de hoy incluso tiene fechas muy significativas religiosas en torno a algunos santos o vírgenes patronales de la ciudad, ¿no? Ahora, la incorporación también de las órdenes religiosas, que viene también acompañada de estas reducciones toledanas, de esta reorganización del espacio, se va a ir instalando a través de la inserción en el tejido urbano. Franciscanos, por ejemplo, optaron por estar cerca de los barrios indígenas, cerca de fuentes de agua, y pues un hallazgo muy interesante que pude evidenciar haciendo este trabajo es que los conventos de religiosas mujeres es como que se segregaron en un sector, ¿no? Que es este sector, como agrupadas en una especie de barrio, y pues los demás edificios que no tienen que ver estrictamente con religiosas, con mujeres, también se tornaron en otros sectores, se ocuparon en otros sectores, los jesuitas o los franciscanos, y en este caso vemos aquí el convento de religiosas, ¿no? Entonces, hay una premisa que me encantaría en algún momento seguirla estudiando, que es esta inserción de la religiosidad y el género dentro de la ciudad, y cómo esto también se va separando en medio de la trama urbana. Bien, con respecto a la religiosidad en Sucre, esta no solamente se manifiesta en las iglesias, sino también es manifestada a través de actividades muy significativas que los historiadores las mencionan como las fiestas religiosas, ¿no? Y es así como la fiesta se convierte en un escenario que vincula lo público con lo privado. Y lo privado encuentra en el balcón un espacio muy significativo de recinto de comunicación pública, y sobre todo con la religiosa a través de las procesiones. Las pinturas virreinales, por ejemplo, lo demuestran así. De hecho, la imagen de la derecha es un detalle del cuadro de la entrada del virrey Morcillo a Potosí. Si bien no es Sucre, es una ciudad muy cercana a Sucre, Potosí. Melchor Pérez de Holguín, y es así como se establece también que el papel de la mujer estuvo muy vinculado, en realidad, históricamente lo está así también, vinculado a lo doméstico, y en la fiesta religiosa, pues esto no escapa a esta, digamos, división de lo masculino en lo público y lo femenino en lo privado, ¿no? Sobre todo las mujeres de élite, que no se las puede observar en las pinturas virreinales de gran valor en Bolivia, no se las puede observar en la calle a las mujeres. Sí se puede ver a mujeres de clase media, de clase indígena, que por la necesidad de estar en contacto con el trabajo y con la actividad laboral diaria, sí, ¿no? Disfrutaba más del espacio público, ¿no? La mujer en realidad tuvo, desde los escritos de Simone de Beauvoir o de otros escritos, estuvo muy relegada y muy vinculada a lo doméstico. Ella construía lo doméstico, ella
hacía del hogar el recinto, y no solamente el recinto del cuidado de los niños, sino también el recinto religioso dentro de su casa, ¿no? Los zaguanes y los salones, los sitios de paso y los salones y los dormitorios son otros espacios muy significativos donde se manifiesta la religiosidad, y en ese sentido es importante reconocer que el objeto religioso, los santos, las vírgenes y todo el proceso también de desarrollo, de transformación del objeto religioso en Bolivia, que va desde el barroco hasta el mestizaje, al barroco mestizo, le da una connotación importante, ¿no? Los altares que se instalaban afuera de las casas de manera provisoria para ciertas fiestas religiosas hacían este contacto, esta comunicación con lo religioso, desde el espacio religioso con lo público y con lo privado, ¿no? Entonces, el trabajo en realidad pues aborda la religiosidad como esta alianza, como este vínculo, como este motivo por el cual se puede reorganizar, y es un motivo por el cual también se establece el esquema urbano en la ciudad de Sucre, y además cómo también se conecta y se ocupa dentro de ciertos espacios muy, muy especiales, como los zaguanes, los balcones, los cuartos, las salas, dentro de lo que es la vivienda y el espacio doméstico, ¿no? Entonces, es vincular la materialidad, vincular lo fijo con los elementos no fijos, desde las palabras de Rapoport, que es la actividad del ser humano, su cultura, sus tradiciones, y es así como puedo concluir el trabajo, compartirles lo que estuve reflexionando con respecto a la religiosidad y los espacios en especial, y las características religiosas, que son mucho más amplias, evidentemente, porque están también las actividades de las cofradías, están las actividades del emeritismo en Sucre, que están desarrolladas con mayor amplitud en el trabajo. Muchas gracias por la atención. Gracias a vos, Jimena. Sí, podés dejar de compartir. Muy interesante el trabajo, nos hace conocer lugares, ¿sí?, de América Latina que quizás algunos no hemos todavía visitado. Bueno, a continuación desde Colombia, ¿sí?, ahí los veo, a Mark, Michael Betch y Elvia Johanna Serrano. Quedan ustedes, ¿sí? Gracias, Ana. Buenas tardes para todos. ¿Nos escuchan bien? Sentí que me quedé congelada en la imagen. Ana, ¿nos podrías permitir compartir? No lo vamos a hacer ya. Sí. Pueden compartir, ¿eh? Vale. Listo. A ver. Miércoles, no nos dejan. Ahí va. Problemas técnicos. Ahí vamos. Disculpen. Bueno, nosotros entonces iniciamos, tal como los decía Ana, desde Barranquilla, Colombia, y agradeciendo pues estos espacios y esta invitación para estas discusiones que son tan interesantes en esta vida académica que cada uno de nosotros desarrolla. Mark y yo proponemos el texto que se llama Máximas Arquitectónicas, síntesis de las políticas edificadoras de los espacios, y es precisamente dentro de esa mirada de una máxima, cuando nosotros nos llamamos a determinar esas máximas como esas frases que condensan esos procesos metodológicos y esos procesos de pensamiento a partir de una vinculación heterogénea, ¿no?, de una visión heterogénea de los procesos, y a partir de cómo dentro de la arquitectura siempre se ha buscado la satisfacción de esas necesidades espaciales a partir de la experiencia de los sujetos con lo que los rodea, con su espacio. Y eso a partir de la generación de las emociones que no son literales, que siempre tienen esa visión poética incluso de la que hemos escuchado en las presentaciones anteriores, y es muy interesante también analizar desde la voz de los autores, como los que nosotros proponemos en el escrito, cómo se ha hecho esos usos de esos espacios artificiales de interacción. ¿Vale? Bueno,
queremos pues dejar en claro que el concepto de arquitecto que Elvia y yo estamos manejando es muy parecido al que manejan los hermanos Wachowski en la película Matrix de 1999, ¿no? O sea, ese creador del espacio artificial o configurador del espacio artificial en el que todos interactuamos. O como decía ahorita el profesor Prokopek, ese espacio donde interactuamos con el otro y con el todo al mismo tiempo. Dentro de este escenario en el que el arquitecto crea para el otro, el arquitecto, pensamos que dentro de las poéticas del habitar, que como bien lo dijo la profesora Elvia, son cero literales, son más metafóricas. Tienen que ser metafóricas en el sentido en que no pueden concebir solamente elementos utilitarios como tal. El arquitecto en la búsqueda de satisfacer las necesidades humanas, específicamente la de espacialidad, en aquellos entornos donde el humano interactúa con otros humanos o con seres no humanos y también con el mismo escenario artificial que se crea, se establecen o se miran aspectos que son ontológicos, epistemológicos y metodológicos al mismo tiempo. En el escrito que nosotros planteamos, hacemos una crítica a aquellos arquitectos que desarrollan invectivas o señalamientos destructivos en contra de aquellos otros arquitectos visionarios o disruptivos que en un momento del tiempo apelaron a la innovación al momento de crear a partir de poéticas del habitar y no de literalidades del habitar como tal. Entonces la poética en sí misma encarna esas tres dimensiones, lo ontológico, lo esencial, lo metafísico, que es verdaderamente está prácticamente que en la esfera de lo práctico. Lo metodológico, que simplemente son pasos a seguir a partir de instrumentos complejos o sencillos que permiten guiar a un arquitecto para que pueda crear un espacio que satisfaga esas necesidades de espacialidad. Y lo epistemológico es desde dónde agarra ese arquitecto o desde dónde establece asideros en términos de interdisciplinares o desde las ciencias exactas o de las ciencias naturales o de las ciencias sociales para poder establecerle un core serio a la disciplina de la creación, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, estos arquitectos condensan todos estos tres esquemas, lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, dentro de una máxima, y es la máxima que guía a otros arquitectos a que puedan crear espacios para que satisfagan las necesidades que siempre están adscritas a un contexto que cambia vertiginosamente, porque nosotros los diseñadores creamos para nosotros, pero un contexto que cambia a gran velocidad. Entonces, la manera de nosotros crear o hacer cosas en estos momentos no puede parecerse, no puede ser similar a crearlas o como lo haríamos el día de mañana o pasado mañana, que es hasta también contrastante con la manera en la que nosotros hacemos las cosas ahora con respecto a que nos hacen en otros lugares que también establecen otro tipo de contextos temporoespaciales, ¿no? Entonces, estas máximas son criticadas porque condensan esos elementos. Dentro del texto, nosotros hacíamos un llamado a la postura de Goethe y a la postura de Le Corbusier y a la postura de Walter Gropius con respecto a cómo ellos veían el habitar, ¿no? En sí mismo, y cómo críticos como Peter Collins y Abraham Moles establecen esos juicios de valor solamente desde el aspecto metodológico, como si esas máximas no fueran suficientes para establecer lineamientos para poder construir de manera ideal. Entonces la poética del habitar se convierte en algo que es completamente ideal al humano. Y esas idealizaciones son las que llevan a que los arquitectos sean disruptivos y puedan establecer nuevas formas de crear. Esta frase o esta máxima de la máquina de habitar tan famosa que es adjudicada a Le Corbusier, en realidad la usaba también Walter Gropius. Dentro de algunos textos que se nombran en el artículo, como en las cartas que se escribe Tomás Maldonado con Walter Gropius en Otra vez la Bauhaus, se habla de cómo la visión, o sea, uno analiza la manera en la que Gropius esboza o expresa la frase la máquina de habitar y uno se da cuenta que, bueno, nos dimos cuenta que la visión de Gropius es intrafuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que Gropius divide la casa en subsistemas donde el área de los baños que está configurada por determinado tipo de objetos, el área de la cocina que está determinada por o configurada por determinado tipo de objetos, a su vez el área del living y el área del dormitorio configuran una serie de objetos que median los rituales humanos, pero que establecen una cohesión familiar dentro de ese espacio del habitar en la vivienda, por ejemplo, unifamiliar. Esa forma de funcionar, esos mecanismos internos los definimos como intrafuncionales porque la visión de la máquina de habitar que trabaja
Le Corbusier es externa. Lo denominamos como, y teniendo mucho cuidado, como una especie de protourbanismo, porque él no hablaba de eso, pero la máquina militar que ve Le Corbusier es aquel elemento que satisface necesidades, pero en función conectiva con otras máquinas o con otras casas o con vías urbanas, a través de metarrelaciones que son externas a la casa como tal. Goethe, con esta frase de el gran maestro de obras, prácticamente se anticipó a la teoría de los sistemas, que es más o menos como una de las bases en términos metodológicos que nosotros los diseñadores usamos para poder configurar este espacio artificial en el que vivimos. Entonces no se puede homologar algo que es literal o que los críticos del diseño solamente sesgan su crítica a partir de algo que es meramente metodológico. En realidad una disciplina proyectual encarna estas tres dimensiones que son mucho más complejas. Las máximas son cristalizaciones o son representaciones de estas tres grandes esferas que hacen parte del pensamiento proyectual per se, que se mantienen en constante movimiento y que reflejan o se reflejan a través de prácticas proyectuales, que es donde se crean los objetos, como mediadores culturales, así como los define Abraham Morse. No sé si tú quieres agregar algo más. No, una de las cosas más interesantes que nosotros podíamos hacer como reflexión es que, bueno, son posturas que nosotros hemos desarrollado a partir de la lectura de estos autores, que están en profundo debate, que hacen parte o que nutren ese estado del arte que nosotros hablamos de las disciplinas proyectuales, y que están a partir de la mirada de cada uno, precisamente como lo decía yo al principio, a partir de esa heterogeneidad. Y estos espacios a mí me parecen fundamentales para que esas discusiones se alimenten. Así que bueno, al final ojalá se den este momento. Muchas gracias a todos por escucharnos, y al final terminamos. Gracias, Marc y Elia. Tratamos de ser lo más rápido posible para que cupiera todo el contenido. No, perfecto, cumplieron tiempo. Agradecemos a Marc y a Elia porque hoy tenían muchas dificultades para sumarse e hicieron lo imposible para estar acá. Florencia, no te veo, ¿sí? Estoy acá. Bueno, Florencia Amado Silvero va a presentar el sentido social del chalet californiano, ¿sí? Denme un segundo que pongo... todo en tus manos, ¿sí? Ahí va. Bueno, gracias. Bueno, este trabajo forma parte de la investigación que estoy realizando en mi doctorado en la Facultad de Arquitectura de la UBA, y a modo de contextualización, antes de empezar con el artículo, mi interés por trabajar con el chalet californiano o chalecito californiano tiene que ver con el lugar subsidiario que ocupó en la historiografía. Es en ese sentido que con el artículo que escribí propongo caracterizar y repensar el rol del estilo y la tipología arquitectónica en la producción argentina, ponderando su capacidad de adaptación y uso transversal por los diversos actores sociales locales a mediados del siglo XX, constituyendo así un tipo particular de domesticidad. La arquitectura californiana ha sido elegida por diversos usuarios en nuestro país desde comienzos de la década del 30 hasta finales de la década del 50. Las publicaciones periódicas de la época nos permiten corroborar la importancia de su presencia y la vocación por su divulgación masiva. Clases medias altas, clases medias, clases trabajadoras, comitentes privados y también estatales son algunos de los que las eligieron, y sin embargo su representación en la historiografía arquitectónica no parece estar a la altura de su grado de difusión y aceptación. Es por todo ello que me propongo con este artículo una relectura del fenómeno californiano desde la perspectiva de la difusión del estilo hacia los usuarios, los consumidores, aquellos que en definitiva optaron por él como su forma de habitar preferida. La caracterización y descripción de la arquitectura californiana resultó siempre compleja y ambigua, desde la elección de la denominación, en este caso una que hace referencia al norte del continente americano, pero existiendo otras como rústica, pintoresca y algunas más que voy a mostrar. La descripción de sus formas, las producciones y estilos con los que está emparentada, hasta las motivaciones detrás de esta producción arquitectónica, han constituido punto de debate y conflicto. La aparición y difusión de lo que podemos denominar la primera fase del neocolonial en nuestro país y del continente americano está fuertemente relacionada con el primer centenario de la independencia,
de la mayor parte de los países respecto de la corona española y un fuerte crecimiento de la presencia estadounidense en el continente que concluyen en un proceso reflexivo en busca de un pasado común. Tal como plantea Goodman, la preocupación por la consolidación de una identidad nacional caracterizó el periodo, extendiendo lo estrictamente arquitectónico, pero sin dudas esta necesidad también constituyó un interrogante dentro del seno de la arquitectura. De lo cual da reflejo el intercambio teórico llevado a cabo en diversas publicaciones, como aquellas que aparecieron en la revista Nuestra Arquitectura o en los anales del Instituto Americano, como podemos ver acá. Si analizamos, por ejemplo, las publicaciones de los anales, entre 1948 y 1970, de los 23 números publicados, 22 poseen algún artículo que hacen mención al estilo. Si realizamos el mismo ejercicio con la revista de arquitectura, entre 1915 y 1958, casi el 75% de las ediciones presentan algún artículo referido al tema, siendo Alejandro Christophersen el autor principal de estos artículos. Tal como evidencian estos números, la importancia y relevancia de la arquitectura aglutinada bajo el nombre de neocolonial es significativa, ya sea dirigida a un público académico, como el de los anales, o a profesionales, como la revista de arquitectura. Su recurrencia dentro de las publicaciones periódicas de la época da cuenta de un fenómeno cultural de apreciación y aprehensión en términos de Bourdieu, y de la articulación de una serie de estrategias que son un paso necesario previo para la difusión masiva del estilo en publicaciones periódicas dirigidas al público general. Tal como plantea Bourdieu, la aprehensión y apreciación de las obras de arte depende de la intención y la aptitud del espectador frente a esta. Es en ese sentido que se articularán para su aprehensión y apreciación una serie de acciones pedagógicas coordinadas y dirigidas por ciertas instituciones o autoridades pedagógicas. Si comprendemos a la producción arquitectónica como una obra de arte, o mejor dicho, como una producción con valor artístico, las publicaciones de los anales o de la revista de arquitectura representan los intereses de sus respectivas instituciones. Tal como hemos planteado en el apartado anterior, en el caso particular de estas dos publicaciones, su público es bien acotado y definida. La primera apunta al sector académico y la segunda a sus profesionales. En el caso de la revista de arquitectura, que ya apuntan a un público de difusión masiva, su primer número es en 1933, pero pertenecía también a la editorial Contémpora, la misma que editaba Nuestra Arquitectura, que al igual que revista de arquitectura estaba destinada a un público profesional. Tal como plantea Valent, la difusión conjunta del estilo californiano, tanto por publicaciones dirigidas a un público especializado como aquellas dirigidas a un público masivo, apuntaban a la reforma de los modos de habitar y los espacios de la habitación doméstica, tomando al tipo de vivienda individual con jardín como tipología preferida. Es en ese sentido que tanto las publicaciones dirigidas a un público académico como aquellas dirigidas a un público profesional o incluso las publicaciones masivas funcionaron como educadoras del gusto del público argentino que las consumía a mediados del siglo. La dimensión cultural de la americanización, que es el modificarse de esta situación de denominar a la arquitectura neocolonial a pasar a denominarla californiana propiamente dicho, estuvo caracterizada por procesos de emulación producidos por diversos agentes intermediarios de publicidad o difusión, consecuencia de la introducción de capitales norteamericanos. Si observamos los capitales, por ejemplo, de Nuestra Arquitectura o de Casas y Jardines, es posible dar cuenta de ello. Es en ese sentido que podemos considerar a las revistas de difusión masiva, académicas, pero también profesional, como catalizadores de esta americanización, reforzando o al menos añadiendo otra capa de complejidad a las acciones pedagógicas de carácter masivo. Tal como plantea Liernur, el tipo de chalet se desarrolla en nuestro país como una nueva forma de habitar para las clases medias. Las razones de esta difusión se las atribuye particularmente a la difusión de otros modos de habitar y a las teorías antiurbanas, a la consolidación de las familias mononucleares y a la creación de dispositivos higiénicos. En ese sentido, el tipo de chalet se conforma a través de una planta compacta, cuadrada o alargada. Ahora bien, transitando su camino por las clases medias altas y las clases medias argentinas, el chalecito californiano comienza otro camino de difusión masiva hacia principios de la década del 40, en consonancia con un cambio de relevancia en las prácticas políticas argentinas. En ese sentido, la arquitectura funcionará como medio de transición entre el pintoresquismo y la consolidación de la arquitectura moderna en nuestro país. Pero su adaptabilidad o versatilidad no son las únicas consecuencias de su gran presencia en el periodo de la historia, sino también su democratización. Cuando las políticas públicas llevadas a cabo por los primeros gobiernos peronistas eligen a la arquitectura californiana como una de sus tipologías o imágenes posibles, eligen un modelo de domesticidad perteneciente a las clases medias altas argentinas. Y tal como plantea Pérez, al tomar un modelo que le era ajeno a esta clase social, se desestabilizaron las jerarquías sociales y se producen confusiones en las estrategias de distinción.
Es así como la arquitectura californiana es evidencia de un fenómeno democratizador estilístico, dando cuenta de que los ejemplos de esta arquitectura tienen como productores tanto a las élites de nuestro país, como vimos antes, o al Ministerio de Obra Pública de los gobiernos peronistas, o a las familias de clases argentinas a través de la autoconstrucción de dicho periodo. Es en ese sentido que con democratización me refiero a un proceso de redistribución estilística en donde damos cuenta de un proceso de reformulación del lenguaje arquitectónico. Durante la década del 30, los ejemplos de arquitectura californiana han estado relacionados con proyectos llevados a cabo fundamentalmente por el Estado, y su elección radica en la necesidad de establecer mecanismos de proyecto relativamente sencillos y pragmáticos. A partir de 1946, se inauguró casi una década de gestión democrática. Habiendo transitado el comienzo de la democratización estilística, la arquitectura californiana da un paso más hacia la masividad. El ícono del chalet peronista se transformará así en una síntesis de la arquitectura californiana local, en donde su elección no puede ser entendida por fuera de la doctrina de la justicia social peronista. Este supuesto radica en que la utilización de un estilo que gozaba gran aceptación, fundamentalmente dentro de los sectores antagónicos al peronismo, para reivindicar y provocar, convirtiendo el típico asistencialismo o beneficencia en justicia social a través de la arquitectura. Para finalizar y para poder retomar aquello que esbozamos al comienzo de nuestro trabajo, a pesar de la gran difusión y aceptación que ha tenido la arquitectura californiana en nuestro país, articulando complejas estrategias de divulgación y acciones pedagógicas, su reconocimiento y divulgación pasado 1955 no han corrido la mejor suerte. Es en ese sentido que esta producción arquitectónica también da cuenta después de 1955 de un proceso de invisibilización. Con invisibilización me refiero a un proceso historiográfico por el cual la arquitectura californiana, al igual que su pariente neocolonial, ha sido ignorado o invisibilizado por la producción académica, al menos por trabajos de extensión. Esta invisibilización o solapamiento, además de constituir un vacío documental, producirá también una serie de malas interpretaciones sobre esta producción, sobre todo en las denominaciones, por ejemplo. A lo largo de este trabajo nos hemos propuesto analizar la divulgación de la arquitectura californiana a través de sus mecanismos de difusión, como lo fueron las diversas publicaciones periódicas que hemos mencionado, las cuales pretendían educar el gusto de los consumidores usuarios. Estas estrategias es posible considerarlas integrales y abarcativas si tenemos en cuenta que las instituciones que las llevaban a cabo eran desde académicas hasta profesionales o incluso comerciales. La presencia transversal de esta producción arquitectónica a lo largo de la estratificación social argentina da cuenta del éxito de estas estrategias. Resultará paradojal entonces que este éxito se haya diluido en la historiografía arquitectónica argentina, sembrando la oscuridad y el misterio sobre un modo de habitar que fue uno de los favoritos por al menos 3 décadas en nuestro país. Fue objetivo de este artículo alumbrar por lo menos algunos de sus aspectos. Muchas gracias. Buenísimo, Florencia. Hasta ahora bien, todo el mundo cumpliendo maravillosamente bien con los tiempos, ¿sí? Genial. Bueno, queda ahora la exposición en manos de Giovanni y Boris, ¿sí? Creo que a Boris lo vi por ahí. Ahí está, ¿sí? Pueden compartir. Gracias, Ana. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarles desde Cuenca, Ecuador. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Buenas tardes con todos. Un gusto saludarle, Ana, Jorge. Bien, junto con Boris hemos elaborado un trabajo que les contamos que viene desde una investigación de la maestría que trabajamos con Boris. Yo tuve el gusto de dirigir el trabajo de él, y de su trabajo realmente quedaron abiertas muchísimas líneas de investigación, entre ellas esta propuesta que traemos el día de hoy para comentarles. Antes de hacer o de compartir la pantalla para mostrarles algunas ideas generales, quiero iniciar contándoles una anécdota por la cual justamente se escribió este artículo, que habla sobre los neuroespacios, la neuroarquitectura, el neurohábitat, que es una temática muy contemporánea, muy nueva, y se posiciona, en este caso, en las generaciones de los millennials y los centennials, ¿sí? En el artículo está escrito claramente aquellos que nacen desde los años 1980 hasta los 2000, y desde el 2000 hasta el 2012. Es decir, hay una generación de tecnológicos que se han introducido justamente en el mismo, en el cual me incluyo yo,
y Boris también como autores, y los que ya nacieron con la tecnología, aquellos que nos pueden enseñar a los 5 años del uso del mismo y realmente lo dominan con mucha claridad. La anécdota que les comentaba resulta en mi propia casa. Yo aquí en mi hogar tengo domotizada la planta baja de mi casa. Soy diseñador de interiores, entonces tengo domotizada aquí mi casa automatizada con el sistema Alexa y tengo control sobre la iluminación, control sobre algunos artefactos aquí en casa y también el tema de la musicalización, que es muy común hoy en día. Y una de las cosas que nos pasan en la actualidad es que como padres tengo hijos pequeños, ellos se quedan en casa, uno tiene que salir al trabajo y uno les dice, por favor, hagan su tarea, no se olviden de hacer su trabajo. Y ellos nos dicen, pero papi, danos un tiempito de descanso, ¿sí? La mamá les decía, chicos, hacer los deberes. Y le pidieron un tiempo de descanso. Como teníamos que irnos ya al trabajo, mi esposa le dice, Alexa, recordatorio. Alexa, obviamente, con un sistema inteligente, me está respondiendo ahorita, Alexa. Le dice recordatorio, dice, claro, recordatorio, ¿para qué? Dice recordatorio, hacer las tareas. Dice, perfecto, ¿a qué horas quieres el recordatorio? Dice, a las 4:30 de la tarde. Dice, perfecto, ¿qué días? Ya le ponemos, le configuramos, ¿no? Resulta que ese día yo me quedo en casa porque tenía actividad a las 5 de la tarde. Me fui a cambiar en mi habitación, a alistarme para salir, y a las 4:30 suena Alexa, les avisa a mis hijos que tienen que hacer las tareas. Dice recordatorio, hacer las tareas. Y les repite unas 3 veces, recordatorio, hacer las tareas. Yo estaba en mi habitación y desde mi habitación escucho que mi nena pequeñita de 6 años empieza a reclamarle a la Alexa. ¿Sí? Se enoja con Alexa. Y le dice, no se vale, Alexa. No, yo estoy jugando y no, todavía no acabo de jugar. No es justo. Le dice, no es justo que yo haga las tareas, todavía no acabo de jugar. Y me llamó la atención. Me llamó la atención y me quedé pensando nada más, ¿no? Cuando terminé de cambiarme, bajé y le encuentro a mi nena en su estación de estudio haciendo las tareas. ¿Sí? Haciendo las tareas y le encuentro a mi hijo de 9 años haciendo sus tareas en su estación de trabajo. Y le digo a mi pequeña, digo, Sofía, ella se llama Sofía, le digo, Sofía, ¿qué haces? Y me dice, papi, estoy haciendo las tareas, pero no es justo. La Alexa me dijo que ya haga las tareas, pero yo todavía estaba jugando y no es justo. Pero ya, estoy haciendo los deberes. Ya, me despedí, les dije que espero que terminen bien la tarea y me retiré a mis actividades en la universidad. De ahí nace justamente la idea o el detonante para este escrito, porque me quedó en mi mente pensando algunas actividades de cómo el espacio en estas nuevas generaciones y cómo la tecnología que atraviesa de manera paralela a todas las disciplinas, definitivamente debe ser pensada como un instrumento ya a nivel disciplinar mucho más potente, ¿no? Y cómo ese carácter propiamente experiencial, interactivo, sensitivo, puede producir conductas dentro del quehacer cotidiano de las personas. ¿Sí? Junto con Boris hicimos un trabajo en su proyecto de tesis sobre espacios comerciales y trabajamos sobre algunas otras variables más que complejizamos ese proyecto. Sin embargo, para este escrito nos sesionamos sobre el espacio doméstico y salió justamente de esta anécdota que les comento, ¿no? Por otro lado, también es interesantísimo, el año anterior, a estas mismas fechas, estuvimos en otra sala de acá en Palermo y tuvimos el gusto de compartir con Marcelino Guzmán, mexicano, no sé si alguno de ustedes lo conoce, y él trabaja justamente sobre neurohábitat y él escribió un artículo para una revista que tenemos acá en el Ecuador, en nuestra ciudad, y justamente tomamos del escrito de él, digamos que el constructo teórico sobre el cual se va sustentando este trabajo, ¿no? Más que hacer una presentación extremadamente técnica, lo que queremos más bien contarles es un asunto más anecdótico, como les estamos diciendo, para que se animen a leer el artículo y puedan verle con mucha más
Atención, ahí está ya la rigurosidad académica que exige un artículo como tal. Sin embargo, comentarles cómo salió y de dónde nace la idea es justamente la presentación que habíamos pensado para hoy. Es pensar que el espacio doméstico no necesita, o más bien dicho, las lógicas que hoy en el nuevo milenio presenta justamente la preocupación por las espacialidades, nos lleva a pensar en estos usos de la tecnología, ¿sí? Que hoy nos domina, definitivamente hoy nos domina. Pero ¿cómo podemos hacer que esa tecnología que hoy probablemente nos domina esté a nuestro favor, esté en nuestro control, ¿sí? Y ahí es en donde vamos asentando nosotros nuestro discurso desde la reflexión disciplinar. Hay tres aspectos importantes. Voy ahora sí a compartir mi pantalla para poderles mostrar esta propuesta. Y el tema o el título de nuestro proyecto es Neuroespacios Lógicas Multidimensionales en Espacios Domésticos del Nuevo Milenio, ¿sí? Le ponemos este nombre del Nuevo Milenio porque es un asunto justamente arraigado con estas dos generaciones, tanto los millennials como los centennials, y lo multidimensional hace referencia a las características que tiene este espacio para poder ser neuro, es decir, para poder generar conductas, que es la parte importantísima de este aporte reflexivo. ¿Cómo hacer que un espacio interior pueda producir conductas sobre el ser humano? ¿Sí? Al final terminamos diciendo que sean conductas éticas, que sean conductas positivas, que sean conductas hacia la calidad de vida, y que se van configurando desde algunas preocupaciones. ¿Cuáles son los aspectos importantes de este escrito? El neurohábitat, el espacio interior cognitivo, ¿sí? Cognitivo, es decir, que el espacio interior tenga la capacidad de poder producir conductas en los usuarios. Son espacios centrados directamente en el usuario puede ser muy diverso, puede estar pensado en espacios que se piensen en todas las edades, desde niños, adultos, ancianos, ¿sí? Y la automatización o la domotización de esos espacios realmente puede involucrar una serie de resoluciones altamente complejas, ¿sí? Para ello aparecen en los tres últimos puntos que están anotados acá los aspectos en los cuales posiciona también su trabajo Marcelino Guzmán, que es el diseño experiencial, el diseño sensorial y el espacio multidimensional. Esta es una gráfica que presenta Marcelino Guzmán justamente en la revista a la cual les hago mención, y él habla sobre una cognición incorporada, ¿sí? Es un término interesante que él presenta. No sé, Boris, si lo quieres explicar tú, el asunto de la cognición incorporada. Claro, Giovanni. El tema que veíamos igualmente con Giovanni sería que nos abordamos desde un ejemplo que poníamos en conversación con Giovanni, que era un semáforo, ¿no? Entonces, para abordar este tema neurológico desde los tres puntos, que es la memoria, la experiencia y la emoción, íbamos a este ejemplo, ¿no? Simple, que es el semáforo. Entonces, desde cuando estamos en edades pequeñas, tenemos que el semáforo cuando esté en rojo nos delimita que debemos un pare, que tengamos un stop. Esto nos recuerda, esto va hacia la memoria. Luego continuamos a la experiencia de que algunas veces personas se han pasado en amarillo cuando está cerca de tener el rojo. Tiene la experiencia de que eso les tiene que parar porque si no puede causar accidente, y de igual forma las emociones que causa al momento de pasarse en amarillo, el sentimiento que se tiene y todo lo que conlleva. Entonces estos tres puntos llevan al momento cognitivo. En este caso, lo que dice Marcelino Guzmán es que para que exista un evento neurológico, es decir, que se produzca la cognición dentro del ser humano, deben haber tres aspectos: la memoria, la experiencia y la emoción, ¿sí? Al ejemplo que pone justamente Boris, hace mención a que si nosotros vemos el sistema comunicacional que tenemos en el tránsito, por ejemplo, nosotros llegamos a una intersección, tenemos un elemento semáforo e inmediatamente produce una conducta sobre nosotros. Es decir, no solamente me comunica algo, sino que me produce una conducta. Yo por experiencia sé que esa conducta me puede llevar a X o Y actividad. Entonces, si yo me paso el semáforo rojo, probablemente sé qué experiencia puedo producir.
un choque, un accidente, me puedo ver afectado. Es decir, hay una experiencia y un conocimiento sobre lo que pasaría si es que me paso en ese semáforo en rojo. Y luego viene la emoción, es decir, bueno, ¿cómo interactúa esa sensación dentro del ser humano cuando existe la experiencia, ¿sí? Positiva o negativa? Eso genera, esos tres componentes generan un producto de cognición incorporada dentro justamente de este concepto grande de la sensación, ¿no? Dice Guzmán, como cita que está colocado acá, que el conocimiento es adquirido a través de un sistema sensorial como la visión, el gusto, el olfato, el movimiento, la sinestesia, y que son sistemas emocionales y sistemas cognitivos, los cuales son generados por información, que le dan espacio al sujeto al percibirlo e interactuar. Ana decía en su introducción, en la primera parte, que uno de los autores que ella mencionaba decía que nosotros interactuamos con objetos, ¿sí? Interactuamos con objetos en el espacio. Lo importante y lo interesante en el nuevo milenio, y cuáles serían esas lógicas, esas poéticas del nuevo milenio, es que aparecen unos aspectos que nosotros en este escrito lo posicionamos sobre la materialidad, en una materialidad virtual. Es decir, hoy tenemos materialidad física, la que nosotros estamos en contacto cotidiano, visual, altamente visual, la podemos tocar, pero hoy podemos pensar en que tenemos una materialidad que es de carácter virtual, y que no es solamente virtual porque no existe en lo físico y está en un espectro distinto, sino que es inteligente, ¿sí? Es artificialmente inteligente. Entonces, esta materialidad que hoy se incorpora en estas poéticas del espacio interior, realmente deben ser pensadas desde la reflexión académica sumamente alta. Hoy podemos pensar, o se habla mucho del concepto Smart Home, ¿sí? Y un espacio Smart Home llega a ser smart solamente porque se conecta a Internet, ¿sí? Sin embargo, pensemos en las grandes posibilidades que puede crear un espacio pensado y proyectado desde la disciplina de arquitectura, diseño, y cómo esa estructura conceptual, de lo que hablaba justamente también Ana, que decía las lógicas, o es importante aclarar la terminología de las lógicas y poéticas, es una estructura conceptual, perfecto. Según Roberto Fernández, es una estructura conceptual. ¿Qué tipo de espacialidad queremos consolidar acá? Puede ser un espacio no solamente confortable desde el ocio, porque hoy la automatización normalmente lo que nos muestra es que son espacios altamente pensados en el descanso, en facilitarnos actividades como apagar una luz, prender una luz, ¿sí? Sin embargo, nosotros podríamos utilizar esos mismos espacios para potenciar, me imagino, un espacio para potenciar la educación en nuestros hijos, para tener control absoluto sobre lo que ellos ven en televisión y hacer un escogitamiento de programación adecuada para ellos sin que estemos nosotros en el hogar, ¿sí? Que sea un acompañamiento perfecto para que ellos puedan hacer sus tareas, ¿sí? Conversábamos con Boris tras cámara, que ese es el paso siguiente, ese es el siguiente paso a este trabajo que lo dejamos asentado acá, como reflexión teórica. ¿Cómo operativizamos para que el espacio produzca una emoción, una experiencia que genere memoria, experiencia y emoción? Ese es el reto operativo en la fase proyectual del trabajo que nosotros ponemos en mención. Hoy la tecnología nos permite tener una materialidad virtual, nos permite tener posibilidades para generar espacios saludables. Pensemos en un espacio automatizado para una persona de la tercera edad que no pueda movilizarse con facilidad en un espacio. Si esa persona tiene ya un reconocimiento de una espacialidad que interactúe con él, ese espacio él podrá simplemente decirle, Alexa, apaga comedor, y me apaga mi comedor sin necesidad de yo levantarme, porque probablemente no puede movilizarse. Alexa, enciende comedor, y la Alexa me enciende el espacio en el que yo estoy, pero no como un aspecto de ocio, sino como un aspecto de apoyo, como un aspecto en el que yo pueda realmente interactuar con. Hoy, en temas de pandemia, podemos pensar Alexa, en espacios. decile a Giovanni que vaya terminando. Perfecto. Pensar en un espacio que dentro en términos de pandemia nos ayude a más que diagnosticarnos, nos ayude a saber cómo estamos físicamente, nuestra salud, que pueda
medir nuestra temperatura, nuestros signos vitales, que pueda tomar nuestra presión, ¿sí? Son muchas cosas que se puede realmente lograr dentro de una conceptualización espacial. Boris, no sé si quieras cerrar con algo. Solo enfatizar la conductibilidad que se tiene, ¿no? Conductual, y también la interfaz que se puede generar entre el usuario, el espacio y el modo que es el campo matérico. Nada más. Listo, Ana, esa es nuestra presentación para... Genial, ustedes. genial. Buenísimo. Muy interesante. Bueno, Cecilia Marengo y Miriam Liborio, la cumpleañera, ¿sí? Van a exponer a continuación el espacio residencial en contextos de densificación urbana, nuevas lógicas en el habitar de la mano de la producción inmobiliaria. Bien, ahí vamos. Sí, sí, un segundito. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Wow. No sé qué pasó acá. ¿Está compartido? No, está en pausa. Está compartido, está compartido, está compartido. A ver, perdón, un segundo que... ¿Ahí lo ven? ¿Está compartido o no? Antes sí, antes veíamos. A ver, voy de vuelta. Un participante puede compartir a la vez, pero Sí, no me lo sí. toma ahí. A ver, Miriam. Volví a compartir, a ver. Compartir, ahí está. Bueno, vamos a ver. Bueno, no me lo amplía, no importa, lo vemos así, con las diapositivas al lado. Bueno, lo que nosotros le vamos a presentar ahora es, bueno, un poco una síntesis del artículo que tiene que ver con el espacio residencial en contextos de densificación urbana y de alguna manera introducir estas nuevas lógicas del habitar que se dan de la mano de la producción inmobiliaria, ¿no? Es un trabajo conjunto que desarrollamos con la doctora Miriam Liborio, con quien trabajamos estos temas, ¿no? Entonces, partimos de que a partir de la década del 90, como consecuencia de sucesivas crisis económicas, ¿no? Se empiezan a introducir mutaciones en el hábitat urbano, y digamos, estas mutaciones tienen su correlato en el espacio social, ¿no? Aparecen en las ciudades intermedias nuevas tipologías, y aparecen también procesos de descentralización de la mano de actividades comerciales, grandes proyectos urbanos y sobre todo las urbanizaciones residenciales especiales de alto estándar en las áreas periféricas. En la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto?, simultáneamente con procesos de crecimiento que se dan en expansiones periféricas, se desarrollan procesos de densificación en barrios que se caracterizan por la disponibilidad de amplios lotes para nuevos emprendimientos habitacionales y se promueve una mayor consolidación del tejido. Entonces, estos barrios tradicionales cambian su fisonomía fundamentalmente a partir de lo que introduce el mercado inmobiliario y las nuevas lógicas de producción residencial vinculadas a estos productos de las empresas desarrollistas, ¿no? Entonces aparecen transformaciones en las formas de ocupación y uso de las parcelas que reemplazan esa urbanización que venía produciéndose lote a lote, ¿no? Entonces en el marco de estos procesos, bueno, los interrogantes que nos formulábamos eran, bueno, ¿qué transformaciones se detectan al analizar este fenómeno bueno, y cuáles son las diferencias que se presentan en las distintas alternativas residenciales en estos nuevos complejos, y qué reflexiones, ¿no es cierto?, podemos derivar a partir de estudiar, bueno, cuál es el grado de innovación que aparece en estas propuestas y cuáles son esas lógicas que se despliegan en el habitar, ¿no?, de la mano de la producción de viviendas agrupadas o colectivas de promoción privada. Entonces, aquí aparecen, bueno, algunas reflexiones que incorporamos en el artículo sobre estas nuevas lógicas de la producción de la arquitectura residencial actual, ¿no? Para Montes y Fuertes dice que la casa es un asunto que preocupa tanto a los que la diseñan como a los que la habitan, ¿no? Y también para nosotros es una preocupación que la tienen los que la gestionan, la promueven, la construyen y la comercializan, ¿no? Entonces, de la mano de estos procesos de fuerte mercantilización del espacio urbano.
Para Fernando Díez, digamos, la casa, la vivienda, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, está jalonada de hitos referenciales, ¿no? que van a sentar las bases de una doctrina o de una reflexión sobre el habitar que va más allá de ese hecho propiamente de habitar, ¿no? Y Juan Herreros dice que los paradigmas de la modernidad están basados en unos programas que son muy rígidos, y que de alguna manera esas tipologías de bloque, de la hilera, de la torre, todavía perviven, ¿no? Y son recurrentes en la producción arquitectónica actual, ¿no? Entonces, de ahí también tomamos algunos conceptos de Fernando Díez que habla que la producción arquitectónica actual se puede reconocer como arquitectura de proposición o arquitectura de producción, ¿no? Digamos, la arquitectura de proposición es la que surge de esa, digamos, producción erudita, cultivada, preciosista, que pertenece a los ámbitos académicos e intelectuales, mientras que la arquitectura de producción es la que se define a partir de una práctica masiva, cotidiana, y vinculadas a las empresas inmobiliarias o los desarrollos urbanísticos. Roberto Fernández tiene otro concepto, digamos, similar en este sentido, y se refiere a tipologías de proyectos como los proyectos recurrentes y los proyectos fundantes, ¿no? Y habla que justamente esa tensión orientada a proponer proyectos fundantes implica desarrollar protocolos de descubrimiento, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina de la arquitectura, mientras que la realización o la mayor o menor calidad de proyectos recurrentes tiene que ver más con el ejercicio o el desarrollo de la profesión de la arquitectura. Entonces, bueno, en el marco de estas conceptualizaciones, que por supuesto están mucho más desarrolladas en el artículo, nos introducimos en este tipo de transformaciones que se dan en los procesos de la periferia urbana de la ciudad de Córdoba, y ya recuperando otras indagaciones y trabajos previos, desarrollamos, digamos, el estudio de estos modos de habitar, ¿no? De estas nuevas formas residenciales, que desarrolladas fundamentalmente a través de la iniciativa privada van a dar respuesta a las demandas de seguridad, de acceso al espacio exterior, de servicios y de equipamientos comunitarios, exclusivos, espacios protegidos, y que modifican las formas de crecimiento que se venían dando en la ciudad tradicional, que eran por la agregación de lotes. Digamos, esas nuevas, digamos, formas edilicias que acompañan los cambios en los modos de habitar son impulsadas por el mercado inmobiliario y se asocian con las comunidades cerradas, ¿no? El vivir en una comunidad cerrada. Entonces, la característica que se desprende de este tipo de propuestas es la fragmentación del tejido residencial, la insularización de algunos enclaves, y porque un requerimiento fundamental es justamente el cerramiento del perímetro y el acceso controlado, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este contexto, nos propusimos examinar estos desarrollos del mercado inmobiliario en la ciudad de Córdoba, en la primera mitad de este siglo, en nuevas formas urbanas, pero que se localizan en sectores consolidados de la ciudad, ¿no? Dejamos de lado los procesos de expansión del crecimiento y focalizamos sobre todo en estas tipologías que impulsa el mercado en sectores consolidados, ¿no? Que son designadas por el mercado inmobiliario como propuestas residenciales como housing, ¿no? O complejos de viviendas agrupadas. Esto remite a un tipo de propuesta específico. Pueden ser tipo dúplex, triplex, con acceso en planta baja, con disponibilidad de terreno para uso exclusivo para todas las unidades, y digamos, está contemplado este tipo de propuesta en la normativa local y en la ley de propiedad horizontal. O sea, la innovación que presentan este tipo de propuestas es que conforman un agrupamiento con servicios, equipamientos comunitarios y espacios compartidos, de perímetro cerrado y de accesos controlados, ¿no? Combinan las ventajas de la vivienda individual, porque tienen acceso independiente y un patio de uso propio, con las ventajas del agrupamiento de unidades, en términos de servicios, espacios colectivos y seguridad. Y de alguna manera introducen nuevas formas de socialización en los espacios comunitarios,
¿no es cierto?, que se van a dar sobre todo en el caso que estamos estudiando, que es el caso del barrio Villa Belgrano, que está ubicado acá en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba, por fuera de la avenida de Circunvalación, que es la que rodea toda la ciudad, y que presenta fundamentalmente en el último tiempo, bueno, una serie de iniciativas desde el Estado municipal para incentivar procesos de densificación de estos barrios, ¿no? Entonces, este barrio justamente es el que va a empezar a transformarse porque tiene parcelas muy significativas de 5.000 metros cuadrados, que antes estaban habitadas por una sola vivienda residencial, como casas de fin de semana en el medio del verde, en el medio del parque, y van a empezar a ser reemplazadas por estos conjuntos de vivienda, ¿no? Entonces, esos terrenos de grandes dimensiones, que a la vez están vinculados con altos valores del suelo urbano, ¿no es cierto?, porque es un barrio de un sector socioeconómico alto, que tiene, bueno, ventajas de accesibilidad, de vistas a las sierras, vinculado con importantes ejes conectores, de rutas comerciales, acceso al aeropuerto, etcétera, etcétera, que es como el lugar ideal para que comiencen estos procesos. Esto es alguno de los resultados que nosotros pudimos indagar en el marco de las ordenanzas que se aprobaron en la municipalidad, ¿no es cierto?, y de los sectores dentro de este barrio, que ustedes ven perfectamente delimitado aquí, cómo ha sido este proceso de redensificación de esas parcelas, y ahí está como detectado todos aquellos terrenos que dejaron de tener una única vivienda y pasaron a tener varias viviendas organizadas a partir de propiedad horizontal, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de iniciativas, tanto de terrenos y propuestas que ya están aprobados, como otras que están en trámite, que están cambiando totalmente la fisonomía de ese barrio, ¿no?, que están buscando aprovechar los recursos naturales, económicos, ¿no es cierto?, la infraestructura instalada, la disponibilidad de servicios, equipamientos, y digamos han producido en este barrio, bueno, un cambio social importante, y han producido un proceso de densificación y de revitalización importante. Algunas de las propuestas, bueno, digamos, son las que están desarrolladas en estos ejemplos, ¿sí? Fíjense, en casi todos son predios de grandes dimensiones, a partir de lo cual aparecen estos desarrollos del mercado inmobiliario con conjuntos de viviendas de a veces 10, 12 o hasta 20 unidades según las dimensiones de los predios, ¿no? Bueno, este proceso como tan significativo también nos va a llevar de alguna manera a reflexionar o a plantearnos algunos interrogantes, ¿no? Si bien la producción residencial promovida por las empresas privadas considera a la vivienda como un bien de cambio, como una manera de acumulación y reproducción amplia del capital, resulta obvio, ¿no es cierto?, que el proyecto arquitectónico sea un producto eficiente, ¿no?, económicamente rentable y de fácil comercialización, ¿no? Las complejas lógicas que atraviesan estos procesos o esta producción de vivienda se ven como exacerbadas en el contexto local, porque están fuertemente condicionadas por las dificultades económicas, por la inestabilidad, por la distorsión de precios, pero, digamos, a decir de los agentes inmobiliarios entrevistados, bueno, existe una sensación, digamos, de los inversores a receptar innovaciones, ¿no? Parecería que la innovación de estos espacios domésticos no ha avanzado tanto, se siguen reproduciendo las mismas tipologías que en épocas anteriores, y de alguna manera es como que hay un límite en la innovación, incluso para las variaciones tipológicas dentro de estos mismos conjuntos. Podría decirse que las innovaciones más significativas vienen de la mano de la mercadotecnia, ¿no? Y que lo que ofrecen estos conjuntos, bueno, son esos equipamientos comunitarios, esos amenities, ¿no? Esos principios hedonistas, ¿no? Porque casi todos esos conjuntos tienen espacios para la cultura física, ¿no? Gimnasios, centros de belleza, que dan cuenta, digamos, al decir de Bauman, que bueno, que es
hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta producción que señalábamos y que mostrábamos acá, nos lleva a abrir nuevos interrogantes, a abrir nuevas preguntas que tienen que ver con, bueno, con esto, con coincidir con lo que habíamos comenzado este artículo, que estas tipologías preestablecidas son las que perviven en la producción arquitectónica actual, y que las innovaciones en los programas habitacionales tienen que ver con el confort, con detalles de alto estándar, con amenities, con cerramiento, pero no mucho más de eso, ¿no? Se trata de un proceso que, bueno, que de alguna manera ha sido impulsado por la normativa y que ha resultado, acompañado por la normativa y que ha resultado exitoso, porque ha promovido una mayor consolidación de este sector barrial, que tenía, digamos, ventajas de localización en la inserción urbana, ¿no? Entonces, podríamos decir que este proceso también ha sido un proceso que ha sido acompañado por la demanda de viviendas, y que también da lugar a una amplia segmentación de la oferta, ¿no? Que debería ser estudiada en profundidad porque hay una enorme variedad de tipologías y de propuestas. Y que hay también una alta aceptación social de este producto inmobiliario en las distintas escalas en que está propuesto, y bueno, los distintos, digamos, la distinta oferta inmobiliaria en la que se está materializando. Bueno, finalmente, bueno, alguna cuestión es que, digamos, este proceso de densificación del tejido que se va a traducir también en el desarrollo de otras actividades, como son las actividades de servicio, comerciales, recreativas, circuitos gastronómicos, gourmet, literarios, que vienen de la mano con estos procesos y que van a, digamos, derivar en una revitalización urbana de un sector que estaba perdiendo población y que tenía esta característica de, bueno, de ser un sector de altos ingresos económicos y de predios de grandes dimensiones que posibilitan estas propuestas. Finalmente acordamos con 10 que las propuestas son un vehículo de significados inherentes a la propia organización de la sociedad, que hoy busca respuesta a la problemática de la inseguridad y del acceso a un espacio abierto en un entorno natural pero protegido, ¿no? Que resuelva las cuestiones inherentes al mantenimiento del mismo, y permanecer, ¿no? Que les permita a los que adquieren o los que adhieren a estas propuestas, les permite permanecer en un barrio socialmente homogéneo, con las ventajas de la vivienda agrupada, ¿no es cierto? O sea, una comunidad que comparte aspiraciones sobre el espacio residencial, ¿no? Bueno, muy rápidamente, creo que el artículo está como mucho más elaborado, si les interesa revisarlo, pero llamaba la atención, ¿no? Cómo este tipo de propuestas realmente habían bueno, florecido en este barrio, y bueno, y creo que es un punto de partida para reflexionar sobre nuestro hábitat contemporáneo, ¿sí? Bueno, Muchas gracias gracias. Miriam, gracias Cecilia. Antes de pasar con Antonino y Alejandro Durán, los invito a leer el artículo de Moisés Cooper, que quizás a Florencia le va a interesar, si está por ahí Florencia, ¿sí? Es sobre la primera vivienda que adquiere una familia y los devenires de la ascensión social, ¿sí? Así que es muy, muy interesante. Bueno, Alejandro Durán Vargas y Antonino Reynoso Bonefoy van a trabajar sobre un tema, ¿sí? Que es la colaboración humano-briofita, la restauración ambiental asistida por medio de briofitas y biodegradación activa de contaminantes volátiles, y el diseño de artefactos de licencia libre como mecanismo de promoción de soluciones bioinspiradas para el hábitat humano. Esto complementa lo que Boris y Giovanni, ¿sí? Habían trabajado, me parece a mí. Bueno, Gracias. dejo. Muchas gracias, Ana. Eso es más un resumen que un título. Les doy a todos buenas noches. Estoy de acá desde el patio del Campus Los Contadores en Santiago de Chile. Ya no queda luz, tampoco grados Celsius. Estoy en un acto de resistencia en el exterior. Y nada, dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros para poder hablar sobre un par de ideas que emergen de esta investigación. La razón de estar acá congelándome está referido al tema que da origen a nuestra investigación, y está
está supeditado al tiempo que pasamos en interiores. En su momento Jorge hablaba de esta cualidad anestesiante que debemos evitar del habitar. Y nuestra perspectiva está referida principalmente a los fenómenos biológicos, que muchas veces anestesian sin darnos cuenta debido a la contaminación de estos espacios interiores. Nos referimos principalmente al hecho que hoy en día la sociedad urbana pasa más del 80% de su tiempo, y esto es prepandemia, en espacios cerrados. Espacios cerrados que conectan, en algunos casos viajes, pero principalmente nos aíslan de un entorno que nos permitió evolucionar en lo que somos. Quienes habitamos entidades autopoyéticas que interactuamos de forma interespecífica con otros para constituir estas tramas tróficas, estas tramas de relaciones que no solamente nos entregan alimento, bienestar, sino que también nos permiten desde la cooperación subsistir. Este proyecto emerge inicialmente desde esta necesidad de enriquecer el habitar interior, desde aspectos que son invisibles, y nos referimos a este como ambiente que se produce. Cuando nos referimos al aislante, al espacio cerrado, Vargas y Gallego ya en el 2005 planteaban esta condición de encierro que hemos propiciado. Una condición de encierro que, como les decía, previo a la pandemia estaba vinculándonos a un 80% del tiempo en espacios cerrados. Y este espacio cerrado, lamentablemente, se ha convertido en una, no en una membrana que sea una interfaz con el medio, sino una aislación completa del medio hacia nosotros. Pensemos que en edificios antiguos la mala ventilación era una condición, y en espacios nuevos, edificios de alta tecnología, el uso de aire acondicionado ha limitado el intercambio interior-exterior. Y eso hace que la activación de los sistemas de ventilación, la activación de los sistemas de purificación de aire, si fuese el caso, solo se haga uso de ellos con espacios muy fríos o muy calientes, en invierno o en verano. ¿Qué significa eso? Significa que en un espacio relativamente ventilado, el espacio interior está al menos 5 a 7 veces más contaminado que el exterior. Y eso es una condición ideal. Cuando hablamos de contaminación, nos referimos principalmente al CO2 que estamos emitiendo como entidades dentro de un lugar. En su momento hablaba Ana de la cantidad de gente que hay en su vivienda, 20 personas en esta grabación de una película, y Satish ya en el 2002 hablaba que somos capaces de saturar un espacio cerrado, en no más de 60 minutos. Una sala de clase de estudiantes, con alrededor de 30 estudiantes, alcanza umbrales que son contaminantes, me refiero a 1000 partículas por millón, en 60 minutos. Y en un porcentaje muy alto de esta investigación, casi el 21% de las salas de clase llegaban a niveles que eran críticos, 3000 partículas por millón. En este caso nos referimos al CO2, pero junto con el CO2 hay otros elementos, me refiero a los VOC, que son los compuestos volátiles orgánicos, formaldehído u otros, además de otras patologías que han emergido con este encierro. Un encierro que, y me cuelgo como Salieri de Jorge, han producido este efecto anestesiante. Cuando comenzamos a revisar la literatura que está vinculada a esta restauración, nos damos cuenta que ya en el 1989, la Agencia Nacional de Espacial y Aeronáutica, la NASA, lo analiza como un fenómeno complejo, porque al aislar al ser humano de su entorno, en el caso de ellos enviándolo al espacio, requería llevar consigo aquellos elementos que le permitían sobrevivir. En el caso nuestro son las plantas, son los autótrofos, son aquellos organismos que producen su alimento, y perdón que diga alimento, desde los compuestos que nosotros producimos. En ese momento la NASA desarrolla una investigación preciosa sobre qué plantas deberíamos llevar con nosotros para poder subsistir en el espacio o en otro tipo de entidades cerradas. Y esa investigación nos comienza a dar pistas de una perspectiva que, bueno, la última vez que estuvimos con ustedes pudimos presentar, que es un trabajo de biointegración, de bioinspiración. De entendernos, como decía hace un momento atrás, que somos entidades que hemos evolucionado filogenéticamente con otros, pero que en las últimas décadas, en los últimos par de décadas, nos hemos encerrado a tal punto que hemos coartado esa interacción que nos permitía ser quienes somos. En ese proceso de trabajo bioinspirado, Antonio Reynoso, que está conmigo, en un par de segundos más va a tomar la palabra, comenzamos a ver la forma de poder bioremediar estos espacios para que el habitar fuese un habitar complementario, cooperativo, y que permitiera a su vez una salud para nosotros. Lo digo porque los espacios cerrados contaminados por gases y otros elementos son invisibles, no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta de la pesadez que sentimos en algunos de estos momentos. Me refiero al espacio público, de transitar en algún tipo de transporte público, que sentimos este malestar, pero que no podemos describir porque es una especie de enemigo invisible.
Y estoy dejando de lado otras patologías que han emergido, que en su momento Reynoso llamaba esta como sedentarismo, que hoy en día es parte de lo que hemos convivido, sin hablar de la falta de vitamina D por la ausencia del sol y otros fenómenos que nos anestesian brutalmente. En ese proceso emergió la necesidad de buscar quién era un buen copiloto en esta búsqueda de mejorar el hábitat. Y si bien las plantas son por defecto un gran aliado, existen otros organismos fotosintéticos que para nosotros nos parecieron muy interesantes, y ellos son las briófitas. Cuando hablamos de briófitas nos referimos a aquellos pequeños organismos verdes que están en zonas húmedas, musgos y otros, que son organismos que, a diferencia de las plantas, carecen de cutícula. La cutícula es esta pequeña capa de cera que tienen las hojas, que ustedes cuando riegan alguna planta la ven como el agua se desliza. Las briófitas no lo tienen. Las briófitas son esponjas que son capaces rápidamente de absorber humedad, pero también con ello de absorber otros elementos. Son biosensores, son bioindicadores, es decir, una briófita, un musgo, nos dice rápidamente si el ambiente está contaminado. En el caso nuestro, la asociación con estas briófitas nos permite no solamente una restauración psicológica, ver verde es realmente algo que nos calma como espíritu, sino que también nos brinda esta necesidad complementaria de poder restaurar el aire. Fue así como Antonino en su proyecto de tesis desarrolló un sistema abierto, open source, para poder no solamente bioremediar, sino que otros entendiesen esta dependencia que hemos generado y que es clave como especie. Antonio, te dejo y proyecto un par de imágenes para que tú puedas tomar la palabra. Perfecto. Bueno, en base a esta investigación se desarrolló ARB, por su sigla Artefacto Remediador Biofitario, que es un sistema de bioremediación, o sea, que toma en base a la fotosíntesis y el filtrado de plantas los componentes patógenos del ambiente y los va filtrando para nuestro vivir. Este es de código abierto y está basado, como les decía, en el proceso metabólico de las briófitas y asistido por mecanismos de ventilación forzada que permiten absorber el aire que hay en el ambiente y permite que este pase a través de las plantas. Y está destinado para espacios interiores contaminados con altos niveles de dióxido de carbono y otros gases inertes, que en verdad son casi todos. Una sala de clases, una oficina o hasta nuestras propias casas o nuestra habitación estando solos después de una cierta cantidad de tiempo. El sistema cuenta con una estructura modular de perfiles metálicos típicamente usados para las máquinas de fabricación digital, los cuales son modulares y se pueden ir cambiando. Un sustrato sintético para la fijación y propagación de las briófitas, la electrónica asociada a la ventilación y un sistema autónomo de irrigación de agua que lo que hace es censar la cantidad de humedad que tienen estos musgos y activar un dispositivo de humidificación por nebulización ultrasónica cuando este parámetro se encuentre bajo de lo necesario. La nebulización es como vapor, por decirlo así, pero no caliente. ARB se concibe como un artefacto, pero a la vez como un sistema que permite establecer la relación entre diferentes objetos y seres vivos ya existentes. El objetivo es aunar las partes en pos de crear un sistema que se encargue de dar los nutrientes y condiciones ambientales necesarias para la vida de los musgos y que esto resulte en mejoras en los índices de calidad ambiental en los espacios que están sometidos a condiciones de contaminación no visual, provocando también un efecto restaurador, como decía Alejandro, a nivel psicológico en las personas que habitan estos espacios por el hecho de convivir con el verde, con la vida de las plantas. Y todo esto es gracias a las capacidades bioremediadoras y restauradoras de las briófitas y otros organismos autótrofos. Para terminar, esta investigación y proyecto presentado en el artículo son parte del esfuerzo por desarrollar iniciativas de diseño biológicamente inspirado que además cuentan con una perspectiva de código abierto, respondiendo a una transferencia de soluciones de cooperación interespecie entre humanos mismos y también vegetales. En este sentido, los próximos pasos están referidos a la transferencia del diseño e instrucciones de fabricación en plataformas de código abierto con el fin de conectar a comunidades creadoras y potenciales usuarios que quieran trabajar en torno a este artefacto, incluyendo la posibilidad de que hagan mejoras, adaptaciones locales, como la utilización de distintos procesos de fabricación o flora nativa de diferentes partes del mundo, y nuevas maneras de entender este sistema para que sus resultados nutran un cuerpo de conocimiento que es dinámico y de esta forma podamos enriquecer el hábitat. Muchas gracias. Gracias, Antonino. Gracias, Alejandro. Realmente me parece que la mesa de hoy ha sido de una calidad y de una variedad sorprendente, ¿sí?
todas las presentaciones nos han sorprendido por los diferentes enfoques, escalas, miradas, confluyentes al tema del espacio doméstico, el habitar humano, ¿sí? Desde la máquina, desde esta máquina de habitar, esta domótica concreta, esta colaboración entre especies, la belleza como justicia social, la belleza en contra de lo de la anestesia, ¿sí? El tema urbano y la calidad de vida, el tema histórico, la construcción de una historicidad que hay que volver a replantearse. Me parece que estoy muy contenta de esta publicación, creo que va a tener una amplia llegada y repercusiones, así que bueno, dejo abierto, tenemos pocos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, lo dejo abierto. Sí, Alejandro, metete adentro porque te vas a morir de frío. No sé cómo anda ahí Santiago. Congelado, está gélido acá. Antes que Lila nos corte y ¿sí? Y las propuestas y las autoridades de esta mesa, los coordinadores nos digan que ya estamos fuera de tiempo. ¿Alguien alguna cosa más que comentar, que decir? Bueno, hay felicitaciones por todos lados. Nada, Ana, nosotros queremos agradecerte a ti por coordinar todo este espacio, por invitarnos, como te decía al principio, y bueno, es sorprendente, que fue la palabra que nosotros usamos, porque cada una de esas miradas nutre mucho lo que cada uno está pensando y se va uno con muchas ideas, y lástima que no nos quede más tiempo para hacer esas reflexiones que son tan interesantes, pero nos vamos con la idea y nos vamos con un cuaderno maravilloso para seguir estudiando. De verdad, muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Ana. Antes que se vayan, como dice acá Lila, se pueden sumar a la red de investigadores de diseño, ¿sí? Acá hay un sitio en la página de la facultad, ¿sí? Tienen que llenar un formulario, una ficha de adhesión, y se la envían a Adrián Jara. La tienen acá en el link. Cualquiera que tenga algún inconveniente me escribe y yo se las vuelvo a reenviar, ¿sí? Gracias, Ana. Es importante fortalecer estos vínculos, ¿sí? Este trabajo colaborativo, esta suma de miradas, y creo que estas complementariedades aún desde aspectos distintos, ¿sí? En todos los casos hay un elemento común que es la calidad y la seriedad. Así que es un orgullo para mí haber coordinado esta publicación. Aparte, me divertí mucho leyendo todo, se la pasé bien. Espero que los que están en la mesa hayan pasado también. ¿Puedo decir algo? Sí. Muchas gracias, Ana. Y Jorge. Gracias a todos, ¿no? Pero me quedé, como se dice, re envidioso del sistema Alexa que acá Giovanni incorporó. Me encantaría ponerlo yo también, de envidia nada más, y poder dar instrumentaciones. Y la anécdota me pareció fantástica. Y después me quedó en la primera expositora, Ximena, creo, que hablaba de la conexión entre la religiosidad, digamos, con respecto al espacio doméstico. Me quedé pensando justamente en la cantidad de espacios domésticos que en realidad culturalmente incorporan esos lugares, esos altares privados e íntimos para los ancestros, en el caso, por ejemplo, de la tradición japonesa, o mismo si pudiera reflexionar sobre la casa de retiro espiritual de Emilio Ambas, en algún otro escrito, como justamente él propone una especie de espacio espiritualizado, laico, donde la religión en realidad pasa, o el espiritual no pasa por la religión, sino por la capacidad de proyección del ser, digamos, en el espacio. Y el último aparatito, digamos, meter una masita en mi casa, el tener, digamos, el musgo ese adentro de la cajita cuadrada me pareció encantador, porque realmente aparte ayuda a vivir. Así que, y todas, me gustaría decir mucho más de todos los otros expositores, pero vamos a estar toda la noche. Así que muchas gracias a todos. Un aplauso para todos, nos merecemos
Bueno, cuando creo que no sé si va a haber algún encuentro presencial, pero todos nos merecemos un encuentro, como decía Alejandro, que quería hacer las valijas y venirse para acá a Argentina, ¿sí? Encontrarnos, hay algunos que todavía extrañan los alfajores de Argentina, ¿sí? Sí. Bueno, ya habrá momentos para el abrazo, para el alfajorcito, para los vinitos, ahí discutiremos con Alejandro, ¿sí? Y con Antonino si son mejores los vinos chilenos o argentinos, pero bueno, sin polemizar, ¿sí? Podemos compartirlos todos. Felices nosotros. Sí, Y agradecerle sí. a todos ustedes, ¿no? Un agrado Muchas escucharlos. gracias, Ana. Qué Vernos, gusto sí. con todos. Bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias a todos y felicitaciones.